Muy buenos días a todos ustedes, aquí José Álvarez empezando a dar opiniones acerca de videos cristianos y se preguntarán por qué quise empezar a hacer estos. Es por la sencilla razón es que me parece curioso ver cómo personas de Dios, como personas cristianas que están años dentro de las iglesias, empiezan a cometer este tipo de pecados y comportamientos inaceptables según su escritura. Soy una persona que no es cristiana, soy una persona que no va a ninguna iglesia, no soy de ninguna religión, pero soy una persona que tiene bastante conocimiento de las escrituras y sabe interpretarla correctamente. Por eso, como consejo, aunque ustedes no lo quieran acatar, les voy a mencionar que estudien y escudriñen sus escrituras para adquirir conocimiento, para verificar si el que está predicando realmente le está dando la verdadera interpretación a las escrituras o no. Y si tiene conocimiento para entenderla y dar a entender lo que realmente está diciendo esos versículos bíblicos. Si bien el pastor Hugo Albornoz ha sido denunciado por abuso de poder, también ha sido fuente de varias críticas por intolerancia y también cierto por ser prepotente y humillar a su feligresía, siendo que la escritura les dice que deben ser sencillos como palomas. Vamos a ver este video y vamos a dar nuestra opinión. Y que a ellos simplemente les interesaba si yo cumplía o no las órdenes. ¿Cuántos hermanos coristas que hoy día ya no son coristas? Porque hay hermanos que no aprecian la honra que Dios le ha dado. El mismo hermano David está abajo, no está en el coro por irresponsable. Y como siempre pasa, cuando están en disciplina se van a sentar al último atrás. Primera parte, no puede llegar y acusar a una persona de irresponsable si no sabe la situación de la persona. Si bien hay muchos hermanos que trabajan, hay muchos hermanos que se dedican a otras cosas, si a lo mejor en un momento el ensayo de que este hermano David era corista, justamente él tenía que ir a médico o él tenía que trabajar, la palabra de Dios dice, someteos a toda institución humana. Por lo tanto, si el mismo Dios lo dice, mientras las instituciones humanas estén acorde a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, no hay ningún problema. Por lo tanto, este hombre no puede decir eso porque ese hermano David haya faltado a su ensayo de coristas o a cantar. Búsquenme, háganme espacio, dos espacios para que se venga a sentar de los primeros el hermano David, con su esposa. A un hermano acérquese ahí. Venga, hermano David, siéntese acá en el lugar donde me siento yo, acá adelante. Que se siente con su esposa. Les pongo un poco en contexto. Yo en aquella iglesia cumplía las funciones de secretario personal del pastor, también formaba parte de la contabilidad de la iglesia y formaba parte del coro de la alabanza. Era líder de jóvenes y también dirigía las transmisiones en vivo por Facebook. Pero cuando me casé, Si bien dentro de las iglesias hay personas capacitadas para tener un cargo o dos, no le puedes tirar demasiadas responsabilidades a una sola persona. Aquí vemos, cierto, que él me acaba de decir que era director de jóvenes, corista, secretario personal del pastor y otras cosas más. Por lo tanto, entre esas 8 o 10 cosas que él acaba de mencionar que él hacía dentro de la iglesia, obviamente él tenía que gestionar sus horas para poder cumplir con todo lo que conllevaba todo lo que él tenía que hacer, con sus 7 o 8 cargos. Por lo tanto, no se le podía exigir ni tampoco reprender por haber faltado tal cosa. Eso lo encuentro totalmente cínico delante del pastor Hugo Albornoz, porque por algo el Señor dijo en su palabra, y algunos los compuso como apóstoles, maestros, profetas, cada uno tenía un rol determinado, pero una persona no podía acaparar todo. que es lo más lindo que me ha pasado en la vida, tuve muchas ocupaciones porque a mi esposa le hicieron una cesárea. Aparte de trabajar para ir a buscar el pan de cada día, yo tenía que atender a mi esposa en este momento y también tenía que atender a mi bebé que tenía 3 meses de nacida. Esto no me permitía asistir a todos los cultos que... Y aquí vemos cómo esta persona, cierto, justifica por qué razón él no pudo asistir al coro. Si bien es importante en la iglesia, Dios también es comprensivo cuando tú pasas por una situación difícil, como atender que su mujer había tenido un parto por cesárea. Yo que soy una persona que está estudiando salud, las cesáreas no son complejas, pero sí
es algo que te va a doler durante un buen tiempo, que no te va a dejar moverte. Por algo, después de una cesárea, las mujeres quedan de 3 4 hasta una semana en cama hasta que la herida de la cesárea se cierre completamente, porque es como que te abren el estómago para sacar el bebé. Por lo tanto, ahí fue una intolerancia por parte del pastor. Que se hacían en la iglesia. Por lo tanto, me pusieron en disciplina y me quitaron todos los cargos que yo tenía. Eso me parece muy bien, porque si yo no podía cumplir con todas aquellas responsabilidades, lo mejor era que lo hiciera otra persona. Otra cosa aquí que podemos ver cierto es lo que dice, está bien si yo que me disciplinaran. No era motivo de disciplina que si tú estás cuidando a tu esposa a la ayuda idónea, como Dios lo determina en su palabra, te hayan sancionado por eso. Simplemente el pastor tenía que haberse acercado a su casa para poder conversar con él debido a la situación y conversar debido a la situación que estabas pasando en tu hogar con tu familia y tu esposa. Por lo tanto, tendrían que haber conversado y haber hablado acerca de que si usted podía cumplir con las obligaciones dentro de la iglesia y si llegaron a un acuerdo que usted no podía por estas causales de su esposa, pacíficamente y tranquilamente, podría haberle dicho que vamos a buscar a otra persona que cumpla con esta obligación, ya que usted está pasando por un momento difícil. Y ahí es donde viene lo que es la empatía. La empatía, la comunicación efectiva que hablamos en salud. Pero al parecer, más adelante vamos a ver que este pastor hizo todo lo contrario para humillar a este hombre. Esa era la segunda ocasión que el pastor visitaba Ecuador después de abandonar la iglesia en el año 2020 debido a la pandemia, por lo cual se realizó un culto especial en el cual todos los encargados de obra de todas las ciudades del Ecuador estaban obligados a asistir a aquel culto especial para recibir al pastor que venía de visita. Yo sinceramente estaba deseando mucho ir al culto porque necesitaba una palabra que me alentara, que me animara y que me ayudara a ver en qué estaba fallando, que viniera de parte de Dios. Cuando yo entré a la oficina, lo único que hizo el pastor fue regañarme y decirme que yo era irresponsable, que yo había abandonado la obra, que yo era rebelde, que yo era desobediente. Primer error que cometió el pastor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Un pastor no puede juzgar ni emitir juicio porque solamente Dios puede juzgar. Porque el pastor es tan pecador como un miembro de la iglesia. El hecho que tú tengas con el Espíritu Santo, que tú esto tengas a Cristo en el corazón y sea tu prioridad, no significa que no seas pecador, que no vas a pecar. Jesús jamás dijo que aunque estés con el Espíritu Santo y seas cristiano no vas a pecar. Eso es una falacia. Segundo, cometió el pecado de la arrogancia. La arrogancia está dentro de los 7 pecados capitales como la lujuria, la gula, la envidia, etc. La arrogancia es fatal para el camino cristiano, porque la arrogancia no permite que Cristo pueda estar 100% en tu corazón, porque la arrogancia no permite que Dios tome todas las decisiones. Por lo tanto, el error que cometió el pastor es implantar disciplina sin antes averiguar e informarse o visitar al hermano para ver en qué situación estaba o por qué estaba fallando en algunas labores de la iglesia. Por algo la palabra de Dios dice visitaos los unos a los otros. Si este pastor no visitó a este hermano para verificar qué estaba sucediendo, por qué no estaba cumpliendo las funciones asignadas a él, él tenía que ir a visitar a este hermano para ver qué es lo que estaba sucediendo y ver su situación real. Lo segundo que él tenía que hacer era informar a la iglesia acerca de lo que estaba pasando con este hermano para que lo vayan a visitar y ver si otro hermano podría tomar dicho encargo a causa de lo que este hermano estaba pasando. Porque si tú no visitas a tu hermano, entonces ¿cómo vas a saber, cómo vas a comprender por lo que le está pasando? Por lo que él está a lo cual a él está sucediendo. Si tú no visitas a tu hermano, ¿cómo vas a saber la situación de tu hermano? Por algo el Señor dice visitaos los unos a los otros. Él nunca preguntó, hermano David, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo nació? Nada de eso, lo único que a él le importaba era que yo no estaba cumpliendo con las obligaciones. Luego mandó llamar a mi esposa y empezó a regañarla. Le empezó a decir que por culpa de ella yo no estaba sirviendo en la iglesia. Nunca jamás le preguntó a mi esposa, hermana, ¿cómo está usted? Hermana, Aquí está cometiendo el tercer error de inculpar a una persona porque la otra persona no cumple el cargo que estaba teniendo.
Pero sin embargo, aquí llevamos 2 minutos 24 del video y estamos viendo que el pastor ni siquiera se tomó la molestia de visitar a los hermanos para saber por qué razón este hermano no estaba cumpliendo las labores de la iglesia. Y emitió juicio, emitió sentencia. Aparte de su arrogancia, trató muy mal a estas personas sin antes averiguar por qué razón no estaban cumpliendo con sus cargos dentro de la iglesia. Si bien dentro de los cargos de la iglesia son importantes para guiar al pueblo de Dios, también si tú ves que tu hermano no está asistiendo, tú debes saber que a lo mejor algo ha sucedido y por lo tanto tú debes visitar a tu hermano para saber por qué razón ese hermano no asistió a la iglesia y no está cumpliendo el rol que le corresponde, para informarlo a la iglesia y ver si pueden ayudar. Por lo tanto, el pastor Hugo Albornoz se pasó por el trasero todas estas cosas que dice la escritura. Cómo salió de su cesárea, se siente bien, cómo está de salud, cómo nació su bebé, nació con el peso adecuado, está bien de salud su bebita. Nada de eso, lo único que a él le importaba era que sus esclavos no estaban obedeciendo las órdenes. No contento con eso, convocó a una reunión a todos los líderes y colaboradores, más o menos. Otro error que cometió fue creer que él mandaba a la iglesia. No, Jesús jamás dijo que los pastores mandaban en la iglesia. Los que mandan en la iglesia son los hermanos de iglesia, porque ¿cómo va a mandar un pastor si está una vez a las 1000 en la iglesia porque tiene que estar en otras, tiene que estar en otras oficinas de la misma iglesia o en otras iglesias de la misma denominación? Si mi memoria no me falla, en las iglesias adventistas el pastor no manda, pastorea, enseña, educa. Y si la membresía no está conforme con el pastor, lo pueden votar y cambiarlo, así de sencillo. Yo creo que dentro de la iglesia evangélica es lo mismo. El pastor Hugo Albornoz es de la Unión Evangelística Cristiana, es decir, un evangélico. Por lo tanto, nosotros no somos quienes para emitir juicio. Por lo tanto, el pastor debería haber averiguado qué es lo que estaba pasando con este hermano. Menos unas 50 personas. Y en esa reunión también me avergonzó. Le dijo a todos que yo era un rebelde, que yo era un irresponsable y que había dejado botada la obra de Dios. Yo sinceramente no creo que haya pecado. Lo único que estaba haciendo era poner a mi familia antes que los intereses de aquella secta. Yo sospeché que él iba a humillarme como siempre delante de todos los hermanos. Y una cosa es importante darse cuenta que este pastor estaba humillando a dos hermanos cristianos, siendo que Dios estaba viendo la situación de este hermano por lo que estaba pasando. Por lo tanto, Dios era comprensivo que el hermano no podía cumplir con sus labores. Pero este pastor evangélico decidió juzgar a estos hermanos sin tener evidencia de por lo que estaba pasando este hermano en su casa. Por lo tanto, yo encuentro que es totalmente una desfachatez y una ridiculez que este pastor Hugo Albornoz haya podido hacer esto, porque eso no está en la Biblia. Es totalmente antibíblico. ¿Y por qué se los digo? Porque si nosotros nos vamos al libro de Mateo, porque supuestamente este pastor estaba diciendo que este hermano había pecado contra él y contra la iglesia, y lo pasó directamente a castigo a la iglesia con todos los líderes, pero se pasó por alto lo que dice Mateo 18, 15 al 20, que es el procedimiento que toda persona debería de pasar cuando va a ser disciplinado. ¿Qué es lo que dice Mateo 18, 15 al 20? Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, porque el pastor Hugo no dijo que esos hermanos pecaron contra él, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos más, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Es decir, lo que el pastor tenía que decir, que este versículo está explicando que el pastor, en vez de haberlo pasado directamente a la directiva de la iglesia en frente de 50 personas, lo que él tenía que haber hecho es ir a su casa a hablar con él para ver qué es lo que estaba sucediendo. Si no lo hubiera oído a él, que era el pastor, por
obligación por la palabra de Mateo 18, 15, 20, estaba diciendo que tenía que tomar a otros 2 hermanos para convencerlo, para conocer qué situación estaba pasando y si había algún pecado para que pudiera arrepentirse. Pero no lo hizo, se pasó por el trasero Mateo 18, 15 al 20, lo cual me produce bastante risa. Y dice lo siguiente, después del versículo 7, si no los oyere, dilo a la iglesia. Es decir, después de tantas insistencias, recién podía pasarlo a la iglesia, recién podía disciplinarlo de alguna manera cuando ya hayas insistido con hartos hermanos y no te escuchó varias veces. ¿Se dan cuenta? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo que yo le dije a mi esposa, mi amor, si el pastor me llega a manos que habían ni a él ni a que yo no me había arrepentido lo suficiente y que no tenía. Todos ellos van a ser sacados de sus lugares. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.